Bueno, chicos, entonces vamos a hacer la explicación de la fase 5 de manera completa. ¿Listo? Bueno, entonces venimos a, vamos a apagar esta cámara para que consuma menos, venimos aquí a, aquí al Padlet. Entonces el Padlet básicamente nos muestra como la ruta de todas las fases que nosotros debemos ir. En este momento, si estamos entrando a la fase 5, estamos entrando en la fase de estudio de mercados. Listo. Entonces, para ir a la fase de estudio de mercados, muy seguramente si ustedes están viendo este video es porque entraron por aquí y el link está aquí en esta parte de abajo. Bueno, entonces aquí en el material de apoyo nos va a llevar a un drive. Este material picamos aquí y nos lleva a este drive que nosotros tenemos aquí. Este drive contiene información, contiene la plantilla y este material de apoyo que es, pienso yo, es vital para que empecemos a desarrollar las actividades de nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, para esta fase. Y aquí también va a estar grabado acá abajo el video. Bueno, entonces iniciamos. Esa plantilla nos lleva, digamos, ese link nos lleva a esta plantilla. Entonces, esta plantilla, al igual que todas, tiene muchos comentarios. Les aconsejo que vayan revisando los comentarios porque todos estos comentarios también nos despejan dudas que se nos puedan surgir a lo largo del desarrollo de la fase. Listo, entonces empezamos. Razón social, nombre del proyecto productivo. Recordemos que hay que tener, digamos, claro cuál es el nombre del proyecto, la razón social. Razón social es el nombre de la empresa. Digámoslo de esta manera, hay muchas empresas que se llaman igual a su producto, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola se llama el producto, Coca-Cola se llama la empresa, ¿sí? Pero a diferencia de Koala se llama la empresa, pero el producto, pues, digamos, es el Ricostilla, el Vive 100, ¿sí? Tienes unos nombres diferentes. De igual manera con los perfumes, perdón, los desodorantes como Unilever, que cada quien tiene como su nombre aparte. Bueno, entonces razón social, la razón que el nombre comercial que nosotros tenemos. Productos o servicios que se generan. Aquí vamos a especificar qué es lo que nosotros queremos hacer o nuestro proyecto en qué se enfoca, ¿sí? Qué es lo que nosotros vamos a comercializar. Aquí recordemos que aquí continuamos con el sector de la economía. Cuando nosotros veíamos hicimos la fase 1, hablaba acerca de los sectores de la economía, los 3 sectores de la economía, primario, secundario y terciario. Acá solo vamos a poner primario, secundario y terciario. Y aquí en la parte de abajo lo que vamos a hacer es una descripción más grande que la que hicimos en la primera fase. La que hicimos en la fase 1 básicamente era para buscar la idea de negocio o para mirar qué era lo que nosotros íbamos a realizar. Pero aquí ya ponemos un enfoque o ponemos una descripción del sector enfocado a nuestro producto o a nuestro servicio, ¿sí? No la vamos a generalizar como hicimos en la primera parte, sino la vamos a enfocar ya directamente a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si en el sector primario, digamos en la primera fase hablábamos acerca de, digamos, de todo lo que se cultiva en la región, de todo lo que se vende, de todo lo que se comercializa, aquí ya vamos a hablar prácticamente de mi proyecto, de los mismos o artículos similares a los que voy a vender yo, ¿sí? Muy de la mano con lo que vende mi producto. Seguimos con seguimos con la parte de segmentación del mercado. ¿Qué es segmentar el mercado? La segmentación del mercado básicamente hace referencia a que vamos a dividir el mercado, vamos a dividir una cantidad de personas, un grupo de empresas, depende de lo que nosotros nos vayamos a enfocar. Si queremos que nuestra empresa venderlo a personas o nuestro producto o servicio también venderlo a personas o empresas. ¿Listo? Entonces, aquí venimos y hacemos la macrosegmentación y la microsegmentación. Que para este caso, yo aquí al final les voy a dejar o les dejé una segmentación de mercado,
donde nos habla de la macrosegmentación y la microsegmentación, cuando es de negocios a negocios, cuando es de personas a negocios, esto lo dejé así como a manera general, cuando es de negocio a negocio, de persona a negocio, de negocio a persona, digamos, tiene una caracterización diferente. Pero, digamos, este es como a grosso modo el que nosotros vamos a manejar. Entonces, macrosegmentación, geográfico, tipo de clientes, tamaño del cliente, uso del producto, microsegmentación, entonces criterio de la compra, estrategias para comprar, importancia y características personales. Bueno, entonces, me devuelvo aquí a la segmentación. Entonces, aquí en la... cuando vamos a identificar, bueno, aquí en la primera parte, mi producto es, ¿qué es lo que yo voy a vender? Entonces, ¿qué producto, qué servicio? Si yo voy a vender un servicio, entonces identifico o escribo qué es lo que yo voy a vender y a quién se lo voy a vender. Y aquí, perdón, ¿qué es lo que yo voy a vender? Y acá es mis posibles compradores o clientes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son o a qué personas voy a vender ese producto que estoy desarrollando? Venimos cuando nuestros clientes son personas. Esta tabla se divide en dos. Cuando mi cliente es una persona, dependiendo de lo que yo haya dicho aquí, cuando mi cliente es una persona o cuando mi cliente es una empresa o un negocio. Si yo me voy a enfocar solo en negocios, lleno esta parte de abajo. Si yo voy a vender a solo personas, pues llenaría la parte de arriba. ¿Listo? Entonces tenemos también la parte geográfica, recordemos lo que vimos en la imagen, la descripción geográfica, entonces tenemos un país, cuántas personas soy, qué región es, a qué país me voy a enfocar, ciudad, igual manera, una descripción de la ciudad, tipo de poblaciones, personas, familias, grupos sociales, si hay algún tipo de población, alguna característica, digamos, como que tenga ese tipo de población, entonces también lo vamos a poner acá o simplemente ponemos no tiene ningún tipo de característica en particular. Demográfica, venimos que nos hace referencia al tipo de gente, edad, pues muy difícil, sexo, hombres, mujeres, vamos a tener en este caso solo dos, hombres, mujeres, ingresos, pues también tendríamos, pues dependiendo de la capacidad de lo que la gente gane, cuánto ganarían para, digamos, para cuánto es su poder adquisitivo, o sea, cuánto ganan al mes. Sí, porque hay productos que se enfocan en personas que ganen, no sé, un salario alto. Y de igual manera hay productos que se enfocan en personas que ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Sí, hay productos que, como lo decimos, hay productos para todos los gustos y para todas las personas. Entonces, el producto que usted está diseñando, ¿a qué tipo de población lo va a enfocar? ¿Sí? Como personas que van a ganar, que van a tener unos ingresos altos o a personas que van a tener unos ingresos bajos. Ocupación, a qué se dedican, estrato socioeconómico, religión, qué tipo de religión profesa, raza, si tiene alguna raza en particular, negro, palenquero, ¿sí? Si no aplica, entonces no aplica, aplica para cualquier persona. Psicográfico, entonces venimos, fíjense que esto viene muy de la mano de la fase 1. Recuerden cuando hacíamos un análisis, que en la fase 1 hacíamos el análisis, pero a nivel general. Hablábamos de muchas características de estas a nivel general, pero aquí ya las estamos enfocando directamente en mi idea de negocio, directamente en lo que voy a hacer. ¿Sí? Todo va ligado o todo viene de la mano. Conducta, bueno, psicográfico, estilo de vida, intereses, actitudes que tiene esa persona o que tiene su posible cliente. Aquí no estamos hablando de la empresa, estamos hablando es de mi cliente, de quién va a ser mi posible cliente y qué características tendría ese cliente, ¿sí? No estamos hablando de la empresa, sino del cliente como tal. ¿Listo? ¿De quién va a ser mi cliente? Y aquí vamos a hablar en la siguiente tabla, nos habla acerca de las características cuando son personas o negocios. De igual manera, pues tenemos que una ubicación geográfica, entonces tenemos que hablar de nuestro país, ciudad, población, tipo de población, cliente. Venimos a hablar acerca también de las personas, entonces tamaño de la, pero en este caso el crecimiento no es demográfico de personas, sino es demográfico de empresas, entonces mediana, micro, pequeña, micro o grande empresa, etc. Todas las características las ponemos y las describimos acá.
Tipo de empresa según el origen, si es público o privado, si es una empresa del Estado o es una empresa pues común y corriente del sector de la economía normal. ¿Listo? Sector económico al que pertenece, entonces lo que poníamos acá, primario, secundario, terciario, entonces acá sector de los servicios, sector de las materias primas, etc. Tipo de sociedades, o sea, los tipos de sociedades que podrían ser mis clientes. Recordemos que ya en la parte, en el marco legal, nosotros vimos o identificamos los tipos de empresas que había en Colombia. Entonces, empresa por sociedades, limitada, sociedad en comandita simple, sociedad SAS, sociedad por acciones simplificadas, etcétera. Entonces aquí identificamos quién sería mi posible cliente o empresa cliente, por decirlo de esta manera. Conductual, entonces, ¿qué beneficios? Son empresas con ánimos de lucro, sin ánimos de lucro, etc. Nivel de uso, o sea, de a ese servicio si lo van a usar frecuentemente, mucho, poquito, etc. ¿Cómo lo van a utilizar? Y de igual manera, las empresas tienen un enfoque conductual, entonces que nosotros o se compra o ellos comprarían por calidad del producto, por precio, por estrategia de compra, qué importancia la compra. ¿Sí? Y esas empresas, ¿por qué adquirirían el servicio que nosotros les estamos comercializando o les estamos vendiendo? ¿Listo? Y aquí serían las características de pronto por posicionamiento, por ubicación geográfica, por etcétera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, segmentación de mercado. Ahora venimos con una parte matemática que la verdad es muy sencilla. Venimos con el tamaño de la encuesta. Este es el dolor de cabeza de muchos, porque dicen, bueno, yo tengo que calcular una encuesta dependiendo de qué. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Venimos a crear acá un nuevo archivo y venimos a hacer aquí el siguiente ejemplo para tenerlo un poquito más claro y para poderlo explicar de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, aquí hicimos nueva pestaña completa para que ustedes puedan observar toda la pantalla. Listo. Entonces, el tamaño de la encuesta. De igual manera, ojo a lo siguiente. Cuando nosotros estamos en el Drive, en esta información, en la plantilla del Drive, que es donde tenemos el material de apoyo, tenemos una parte que se llama el muestreo estadístico o la inferencia estadística, donde nos habla acerca de qué es, digamos, qué es la estadística, cuál es el muestreo estadístico, cuándo se utilizan los diferentes tipos de análisis estadísticos. Esto que vemos aquí son las probabilidades. Esta es información que es muy útil para que nosotros desarrollemos el tema de la encuesta. Aparte de eso, aquí en el muestreo probabilístico, también, otra cosa que se me olvida, esto es un material SENA. Este material es totalmente descargable, ustedes lo pueden descargar, lo pueden tener en sus computadores, en sus celulares, si lo llegan a requerir o a necesitar en cualquier momento. Entonces, de igual manera, aquí en este material de apoyo tenemos la explicación. Pues hay muchas fórmulas para calcular la muestra. Y si ustedes se fijan, esta fórmula que está aquí es una fórmula similar a la que nosotros estamos manejando. Lo que pasa es que cambia, es un tema de las variables son nombradas de otra manera, pero pues básicamente representan lo mismo. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros calculamos la muestra y acá hay ejercicios de cómo se calcula la muestra. Pero para hacer digamos, una explicación muy breve, ¿qué es la segmentación de mercado y por qué nosotros hacemos un cálculo de una muestra? ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar la estadística cuando generamos un proyecto? Básicamente es por esto. Supongamos que dividí este Excel en muchos cuadritos. Eso quiere decir que esta persona o este cuadrito es una persona o es una empresa. Esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces, como diseñador de un producto, un servicio que quiero lanzar a la venta, yo debo identificar qué le gusta a esta persona, qué le gusta a esta persona, qué puede que a esta persona le guste. Esto para que cuando yo lance mi producto al mercado, ese producto guste más, ¿sí? Porque hay, en algunos momentos, digamos,
se han lanzado productos y se crean necesidades. Hay necesidades creadas y necesidades que son esenciales. ¿Sí? Hay algo que se llama la pirámide de necesidades de Maslow, que también los invito a que lo vean, donde identificamos los tipos de necesidades de la gente. Bueno, entonces en este orden de ideas, nosotros, ¿qué vamos a hacer? La segmentación de mercado es cuando nosotros cogemos e identificamos una población. Entonces vamos a decir que en el municipio de, no sé, en el municipio de Facatativá, ¿sí? Vamos a hablar de Facatativá. En el municipio de Facatativá vamos a delimitar, porque esta es la cantidad de personas que vive en Facatativá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a segmentar este mercado. ¿Qué es segmentar? Vamos a quitar las empresas o las personas a las que no vamos a enfocar nuestro producto. Vamos a decir, vamos a vender unos tenis para hacer deporte, para hacer running. Entonces, se supone que el rango de personas que tiene mi producto está entre un rango joven, más o menos, no sé, puede ser de 18 hasta 45 años. No sé, estoy diciendo algo por decir, de 20 a 45 años, listo. Entonces resulta que como toda esta es la población de FACA, hay gente que es mayor, gente que es menor, niños, ancianos, mujeres que están en estado de gestación, gente que no les interesaría comprar mi producto y pues tampoco yo me voy a enfocar en ellos. Entonces, estas serían las personas que cuando yo hago la segmentación, estas personas no las tendría en cuenta. Entonces, vamos a poner acá un color gris, como si estas personas no las voy a tener en cuenta. Aparte de eso, tampoco voy a tener en cuenta, bueno, sin ser clasista, entonces no voy a tener en cuenta, por ejemplo, personas que vivan en las montañas o en las zonas rurales del pueblo, ¿sí? Entonces, esta cantidad de personas, suponiendo que estos cuadritos son una persona, vuelvo y le digo, entonces tampoco lo voy a tener en cuenta. Entonces, a esta parte de personas también la segmento, o sea, no, le voy a poner aquí otro colorcito, tampoco la voy a tener en cuenta. Y así digamos, por nivel económico, por decirlo de esta manera. Estas personas que estoy señalando aquí con este otro color no tienen la capacidad económica de comprar mis tenis, porque yo voy a tender a vender unos tenis de marca, unos tenis importados, hechos con materiales aeronáuticos y espaciales, entonces son unos materiales supremamente costosos. Listo, chico. Entonces seleccioné y en mi segmentación de mercado determiné que a estas personas no las voy a tener en cuenta para mi estudio por las razones que hemos mencionado anteriormente y que solo voy a tener en cuenta esta cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cantidad de personas? De todas maneras, siguen siendo muchas personas para irme, digamos, con una encuesta o hacer una entrevista a uno por uno. Ir a entrevistar a esta. Entonces, la estadística que nos dice, tengan presente que la estadística es una ciencia inexacta porque nos habla de promedios, que nos habla de probabilidades, porque las probabilidades puede que sí y puede que no son posibles al 100%. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar una cierta cantidad de población. O sea, yo la estoy tomando al azar, yo no voy a decir voy a tomar solo esta, o voy a tomar solo esta, o voy a tomar solo esta cantidad de personas. Yo voy a tomar cierta cantidad de población al azar, pero esta población tiene las mismas características que tiene toda la población. Entonces, yo me voy a enfocar en esta cantidad de personas, en esta cantidad de gente. Pero yo cómo determino cuántas personas son, o porque si vemos acá, entonces aquí todavía sigue habiendo o sigue existiendo cierta cantidad de gente, pero si vemos es menor, o sea, sería mucho más fácil aplicar el, el método de la entrevista a estas personas o la encuesta a estas personas que a todas las personas.
Pero siempre estas personas de aquí van a tener las mismas características de la población. Entonces, aquí es cuando yo vengo a buscar mi análisis estadístico. ¿Cómo yo hallo este número? Pues lo hallo con el cálculo de la muestra, donde nosotros vamos a reemplazar el número, esta es la que nosotros vamos a buscar. La n es el número de elementos que la muestra, o sea, nuestra resultante. Número de elementos del universo. El número de elementos del universo vendrían a ser todas las personas que nosotros tenemos aquí, porque este amarillo no lo conocemos. Probabilidad, las probabilidades siempre son las mismas, según el análisis que nosotros veíamos acá en inferencia estadística, nos decía que nuestras probabilidades siempre van a ser iguales, entonces van a ser iguales al 50%, entonces aquí en el reemplazo de la fórmula van a ser iguales al 0.5, 0.5 por 0.5. Z, el valor Z es el nivel de confianza que nosotros utilicemos para nuestro estudio estadístico. Entonces, el valor Z lo podemos buscar en la tabla Z que estábamos mostrando ahí, que acabo de quitar, o en este estudio estadístico, aquí, se me perdió. Aquí tenemos unos niveles de confianza, donde si mi nivel de confianza va a ser igual al 90%, yo tengo que reemplazar un valor de 1.65. Si mi nivel de confianza es menor del 80%, yo tengo que reemplazar por 1.28 en la forma. Esto porque los valores que tenemos en las probabilidades nos van a dar estos índices y esto es lo que yo debo reemplazar aquí en esta forma. Y tenemos también un margen de error, pues también que tiene relación con el nivel de confianza. Si yo tengo un 95% de nivel de confianza, voy a tener un 5% de error. Aunque eso puede variar. Usted puede tener un nivel de error más grande y un nivel de confianza más bajito. Eso también va a afectar entre la cantidad de encuestas que usted vaya a realizar o aplicar los instrumentos de recolección de la información. Entonces, con base en esa información, usted reemplaza los valores en la fórmula, ejecuta la fórmula y aquí nos va a dar una resultante, un valor total. Ese valor que le salga aquí va a ser el valor de esta población que usted necesita hacer la encuesta. ¿Cuántas encuestas debemos hacer? Debemos hacer las que nuestro estudio estadístico nos diga. Si nos dice que tenemos que hacer, que nuestra estudio determinó que fueran 300 encuestas, pues debemos hacer las 300 encuestas porque para obtener un dato o digamos un valor lo más real posible. Chicos, este es el trabajo de campo, lo que nosotros hacemos o llamamos cuando hacemos un estudio, una investigación. El trabajo de campo es este, hacer observación directa. Bueno, otra cosa muy importante que se me olvida es que debemos diseñar un instrumento que nos cumpla o que nos recopile toda la información que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra empresa. Hay muchos que crean las preguntas, digamos, a veces por crearlas. ¿Cuánta edad tiene? ¿Qué color de ojos tiene? ¿Qué color de pelo tiene? Sí, pero es que la idea de negocio es vender zapatos. Entonces, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Sí? Tenemos que mirar la relación directa. Ahora, venimos al modelo de la encuesta. Entonces, aquí en el modelo de la encuesta, entonces ustedes van a ir al material de apoyo y vamos a entrar acá donde dice diseño de instrumentos de recolección de la información. Como vemos, este también es un material SENA y aquí este material nos va a decir, este material nos va a decir cómo vamos a diseñar un instrumento de recolección de la información. La recolección de la información no son solo encuestas, también tenemos entrevistas, observación directa, listas de chequeo. Tenemos mucha información que a veces no tenemos clara de cómo podemos recopilar la información. Entonces aquí vamos a desarrollar las encuestas pues con base en lo que les había mencionado anteriormente. Nosotros tenemos diferentes tipos de preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple
La idea es que ustedes lean el material y puedan identificar los diferentes tipos de preguntas que vamos a aplicar. Entonces, aquí lo ideal es que ustedes primero tengan las instrucciones. Tenemos también un modelo de encuesta. Entonces, que primero tiene que ir un título, debe tener un objetivo de por qué hacemos la encuesta, tiene que tener unas fechas, unas instrucciones para responder las preguntas. Todos estos datos están aquí en el material de apoyo que se encuentra en el Drive. ¿Listo? Entonces, para este material también es descargable y lo pueden utilizar. Ok, entonces continuamos. Tabulación de la encuesta. Entonces, aquí en la tabulación de la encuesta, entonces lo que nosotros vamos a poner es los resultados. ¿Los resultados de qué? Los resultados de todas estas encuestas que nosotros hicimos, de las encuestas que nosotros desarrollamos, las venimos a poner, digamos, esos datos los vamos a poner aquí. Entonces, en la tabulación de la encuesta, ¿cómo se llena esta tablita o cómo funciona? Nosotros vamos a tener las preguntas. Aquí nosotros tenemos un espacio, o bueno, se desarrolló, se diseñó un espacio de 11 preguntas. Usted puede poner más preguntas si así lo desea. Usted adiciona los espacios aquí, digamos, aquí abajo. Perdón. Usted adiciona los espacios aquí abajo. Entonces, tenemos la primera pregunta. Nosotros tenemos la primera pregunta donde dice, bueno, este es un ejemplo, yo lo dejé así pues como para que pudiéramos o identificáramos cuáles vienen a ser algunos de los tipos de preguntas. Entonces, regularmente, ¿dónde adquiere los productos de aseo para su hogar o para su empresa o para su aseo personal? Entonces, aquí vamos a tener las respuestas. Esta es una respuesta de selección múltiple. Entonces, nos dice que en una tienda de barrio, en un almacén de cadena, en una tienda, lo compra por internet, ninguna de las anteriores y otras. Como lo que nosotros hacemos para este caso es la tabulación de la información. ¿Qué es tabular? Es contar las respuestas que nos dio nuestras encuestas. Para este ejercicio teórico, pues las personas que lo hicieron solo 20 encuestas, ¿sí? Entonces siempre debo tener 20 respuestas. En ese orden de ideas, ¿cuántas personas respondieron A? ¿Cuántas personas respondieron B? ¿Cuántas respondieron C? ¿Y cuántas respondieron D? Cuando ustedes estén diseñando, cuando ustedes estén, digamos, llenando esta plantilla, ustedes solo pueden borrar las dos primeras celdas, ¿sí? Si acá tenemos otra, si tenemos otra, fíjense que los valores se van borrando. Esta tercera plantilla nos habla del porcentaje al que equivale este valor de aquí. Entonces, si yo lo borro, hay unos que se dejan borrar, hay otros que no se dejan borrar. Pero entonces, lo importante es que los datos queden claros y que esto siempre nos dé el resultado o el total de las encuestas que hayamos aplicado. Aquí a la derecha podemos ver, digamos, datos estadísticos que son muy importantes, como la mediana y la desviación estándar, que básicamente es el cálculo o se calculan con los resultados o con los datos que nosotros tengamos aquí, ¿sí? Y así lo hacemos por cada uno. Este 6 nos equivalió al 30%, estas 10 personas nos equivalen al 5%. Si yo cambio, digamos, el número de respuestas, entonces digamos que acá hubo 30, entonces fíjense que ya me cambia el porcentaje y aquí también los datos me van a cambiar el total de las encuestas y el total de los valores que nosotros tengamos acá en medio y en la desviación estándar. Listo. Y así lo hacemos con cada una de las preguntas, donde básicamente tenemos la pregunta, tenemos las respuestas de cada pregunta y donde contamos o ponemos las respuestas que que hayamos obtenido de nuestro trabajo de campo. ¿Listo? Venimos a la siguiente parte, que es el estudio de gráficos. Veamos lo siguiente. Cuando yo cambio un dato en esta plantilla, estas plantillas están diseñadas para eso. Fíjense que acá pusimos un 30, acá un 2. Vamos acá a poner un 18. No sé, se me ocurre, vamos a poner un 18. A mí que me cambió el dato. Cuando yo venga acá, fíjense que el dato, el gráfico es un gráfico dinámico, me va cambiando dependiendo de los datos con los que yo alimente esta tabla, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Lo más importante o lo más, sí, lo esencial en un estudio de mercado, lo esencial que nosotros necesitamos es poder identificar y poder interpretar los datos, ¿sí? Donde yo veo que con las respuestas de la gente puedo buscar qué es lo que más le gusta, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, digámoslo así, interpretando estos datos, yo puedo ver, y según la pregunta, que a la gente le gusta comprar sus productos de aseo personal en los almacenes de cadena, porque hay más porcentaje de gente. Que a la gente no le gusta ir a una tienda especializada porque, mire, ni a una tienda especializada y ni a otra, sino a una tienda especializada porque es el porcentaje más bajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo haga el análisis de la pregunta, yo lo que necesito ver es qué pasa cuando este dato es alto y cuando este es bajo. Quiero decir, yo necesito identificar qué acción voy a tomar o puedo tomar dependiendo de eso. Porque en muchos casos sucede que en el análisis pone, profe, según las encuestas vimos que en la respuesta A dieron el 10%, en la B el 57%, en la C el 30, el 3.4%. Sí, o sea, si usted me va a escribir eso, esos mismos datos yo los puedo ver observando o los puedo identificar observando el gráfico. Lo que yo necesito es que usted me dé un poquito más, me dé su criterio y su concepto de qué es lo que usted, las acciones que usted va a tomar dependiendo de los porcentajes que identificamos o que identificó en este orden de ideas. Listo. Vamos a otra parte importante. Sucede que ustedes de la pregunta 1, esta es una pregunta como de para modificar la tabla. Esta tabla usted da doble clic y selecciona o usted mismo puede digitar la pregunta que necesite o que usted haya puesto. Esta si no está formulada, la pregunta que usted haya puesto aquí en la tabulación de la encuesta. ¿Listo? Sucede que en esta pregunta usted solo tiene sí, A, sí, B, no. Listo, esas fueron sus preguntas, sí y no. Acá usted no realizó o no hizo otra pregunta, sino básicamente usted preguntó y sus posibles respuestas son preguntas sí, son respuestas sí y respuesta no. Listo, entonces usted aquí, ¿qué es lo que pasa con la gráfica? Fíjense que aquí me cambia la gráfica. ¿Yo qué puedo hacer para modificar la gráfica y que me muestre los valores que necesito? Venimos a la gráfica, clic derecho, seleccionar datos y aquí en la parte de abajo de la etiqueta de datos quitamos los chulitos que nos aparecen ahí y le damos a aceptar. Fíjense que ahí ya me aparecieron solo los datos, dos datos que necesitaba. Seleccionar datos, entonces me aparecieron, bueno, acá debe haber otro, miren, claro. Entonces eso, a aceptar. Fíjense que me aparecieron A, sí y B, no, lo que acabo de escribir en la otra. Y aquí la pregunta que yo hago. Esto es totalmente modificable. Si ustedes se equivocaron, control Z. Y si tienen un error muy grande, vuelvan a descargar la plantilla, que también lo pueden hacer. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada una de las preguntas. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. Aquí tenemos un análisis importante. Y lo más importante de todo, ¿a qué conclusión o a qué decisión se llega al final de este estudio estadístico? Sí, después de que nosotros aplicamos la encuesta, debemos tener un criterio, saber por qué lo aplicamos, para qué lo aplicamos y por qué. Y eso es lo que nosotros vamos a implementar aquí en la parte de abajo o lo vamos a describir. ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Listo, pasamos a la siguiente. Tenemos una ficha técnica de la encuesta. Entonces tenemos un objetivo de la encuesta, para qué se hizo la encuesta, cuál fue el objetivo, dónde fue las personas que buscamos. Acá nos dice, vamos a traer acá de la encuesta, del modelo de la encuesta, vamos a tener las personas que encuestamos, dónde las encuestamos o dónde hicimos recuerden que no es solo el
no es solo la encuesta, sino la entrevista, la observación directa. Ustedes pueden ir a una empresa y solicitar información, o ustedes pueden sentarse a hablar con la gente, utilizar cualquiera de los elementos virtuales que nosotros tenemos a disposición, pues por la pandemia, por todo lo que está pasando. Entonces tenemos un Google Drive, tenemos los documentos o los formularios de Google que podemos enviar para solucionar, para despejar alguna para hacer algún tipo de consulta, etcétera. ¿Listo? La fecha de recolección de la información y el universo. Recuerden que el universo viene a ser el sitio o el lugar macro, el sitio grande donde encontramos la información. Y si nos fijamos, pues como les digo, aquí todos tiene unos comentarios, que es donde ustedes les puede servir también para solucionar o para despejar sus dudas. Venimos acá donde vamos a hacer un análisis de la oferta. Vamos a tener claro qué es la oferta y la demanda. Cuando nosotros llegamos a esta parte, vamos a básicamente analizar las 4P del marketing mix, que viene a ser lo que nosotros vemos aquí. Producto, precio, plaza y promoción. Son las 4P. Hay otras bibliografías que tienen las 7P, pero pues aquí nos vamos a enfocar solo en los 4P. Producto, precio, plaza y promoción, que son los clientes, y vamos al posicionamiento buscado, el posicionamiento de nuestro producto o a donde nosotros queremos que llegue. Este también está acá. Entonces, como yo estoy analizando, en este caso, este vendría a ser una parte de las 4P. Venimos a analizar de la plaza, venimos a básicamente analizar la competencia. O sea, aquí. Entonces, aquí es donde vamos a poner la competencia 1. Vamos a suponer que estamos vendiendo un producto lácteo, que vamos a vender yogures. Entonces, una competencia podrá ser Alpina. La otra competencia, Danone. La otra competencia, no sé, Algarra, etcétera, la de las muchas lecherías. Y aquí vamos a empezar a manera de matriz a responder lo que nos están preguntando. Esto de la competencia. Entonces, competencia 1, supongamos que sea Alpina. Dirección, entonces, kilómetro tal, Sopó. Productos o servicios, entonces, productos lácteos, yogures, etc. Características de los productos, entonces, todas las características que tienen. ¿Cuáles son los canales de distribución? O sea, el curso o el sitio, los canales de distribución, es cómo esos productos llegan al cliente o al destino final. Sí, al consumidor final. Sí, el destino final suena como a película de terror. Vamos a su cliente final. Las ventajas que tiene ese producto en comparación a digamos, que ese producto es, digamos, tiene en comparación al mío, ¿sí? Por ejemplo, la ventaja puede ser que Alpina es más conocido que la empresa que yo estoy montando. ¿Y cuáles desventajas que pueden tener? O sea, que como tienen más, son más conocidos, son más grandes, pues a veces descuidan la calidad. Es por decir un ejemplo. Y algo muy importante, porque acá estamos analizando el precio, o sea, en cuánto se vende ese artículo. Y así vamos a hacer el análisis con todos los posibles productos que nosotros tengamos como competencia. Profesor, pero sucede que mi empresa no tiene competencia, mi producto es único. No creo que haya producto único, pero también podemos analizar productos sustitutos o productos complementarios. Hagamos un análisis muy sencillo. Anteriormente, cuando el producto principal a la hora del almuerzo era la carne, ¿cierto? El producto sustituto, ¿cuál fue? Cuando la carne se empezó a poner costosa, pues empezó a consumir, no sé, la carne de pollo, ¿sí? Por decir algo. Cuando se puso muy costosa la carne de pollo, entonces se empezó a consumir el huevo. Y cuando se puso a consumir, empezó a consumir muy caro el huevo, pues se va a consumir, no sé, la proteína vegetal, las lentejas, algo así. Entonces siempre debe haber un producto sustituto. Muy seguramente para su empresa, si usted no vende ese producto, debe haber un producto sustituto o complementario que haga básicamente lo mismo que hace el suyo o haga algo parecido, ¿sí? Ese es el análisis de la competencia. ¿Qué empresa ofrece lo mismo que estoy ofreciendo yo?
Bueno, acá venimos nosotros donde vamos a encontrar en el estudio de mercados las tablas de estrategias de mercados. Importante que ustedes acá en el material de la forma, aquí en el Drive, donde tenemos el material de apoyo, vamos a encontrar también, fíjense que también nos está hablando acerca de la muestra, nos está hablando de cómo hacer el cálculo de la muestra, nos está dando información importante para solucionar esta fase. Casi siempre ustedes como aprendices se enfocan en desarrollar las plantillas, pues porque estamos de afán, nos cogió el tiempo, pero y este material a veces ni siquiera es visto y es un material que es sumamente importante para el desarrollo de la información, de la formación. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a utilizar estrategias de mercado, estrategias de bajo costo, estrategias donde, ¿qué puede ser una estrategia de bajo costo? Venimos a mirarle el material de apoyo y buscamos segmentación, busquémoslo por acá para que identifiquemos que sí está, control F, bajo costo. Entonces, venimos a mirar las competencias, entonces liderazgo bajo costo, tipos de estrategias, de estrategia competitiva. Entonces aquí nos dice los tipos de estrategias que vamos a tener. Entonces, la de reducir precios, la estrategia de que nuestro producto sea diferente. Fíjense que desde el comienzo siempre les estamos diciendo que su proyecto tiene que tener algo diferente, algo innovador. Entonces, que si su enfoque o se van a, digamos, a profundizar sus conocimientos en que su empresa sea diferente o que tenga una experiencia, sea una experiencia diferente para el cliente. ¿Listo? Ok, entonces aquí también vamos a responder estas preguntas y vamos a poner la explicación de cada una de ellas. Digamos, una estrategia ofensiva en el mercado, de atacar los mismos clientes que estaban atacando el mercado, en la misma competencia, de atacar o de bajar los precios y así. Por último, tenemos el plan de mercadeo, donde básicamente vamos a analizar también las otras P que tenemos aquí, que nos hicieron falta. Entonces, vamos a analizar la publicidad con el material según el tipo de población, la publicidad con la estructura y los medios que vamos a utilizar, la publicidad con el mensaje que vamos a transmitir. Y así sucesivamente vamos a poner la respuesta, la pondremos en cada uno de estos cajones. Básicamente, este es un trabajo que no es largo, pero sí necesita un poquito más de dedicación debido a que hay muchos términos y conceptos que no utilizamos y que no conocemos, ¿sí? Entonces, para eso se necesita que ustedes consulten el material de apoyo, que es muy importante para el desarrollo de estas fases. Y así sucesivamente vamos desarrollando nuestras actividades y podemos completar las fases de nuestro proyecto y así quedaría finalizada la fase 5, que es la fase de estudio de mercados. Como les digo, muy importante, enfóquense siempre o busquen información en el material de apoyo. Acá hay información que es completamente descargable. Estas plantillas no las modifiquen dentro de los drives, sino descárguenla y modifíquenla en su computador y utilicen la información que ustedes requieran o crean pertinente para desarrollar estas fases. ¿Listo? Entonces, pues, hasta aquí llegó básicamente la explicación de la fase 5. Espero que tengan mucha suerte. ¿Listo? Muchas gracias.